Hola, soy Andrea y hoy voy a hablar de la segunda parte del trabajo que hice sobre el feminismo. Bueno, para empezar, para introducir este tema tenemos que saber que Europa en el siglo XIX se caracterizó por el nacimiento de las democracias censitarias y el ocaso de las monarquías absolutas. La Revolución Francesa y la posterior era napoleónica ayudarían a expandir las ideas republicanas y liberales. Vale, pues ahora vamos a hablar de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra. La industrialización estaba en pleno auge, con cambios significativos en la economía y la sociedad. Las clases trabajadoras luchaban por mejores condiciones laborales y por más derechos. Aunque el movimiento sufragista aún no se había consolidado, se discutían temas de reforma electoral y representación política. En Estados Unidos, experimentó una expansión territorial y muchos conflictos sobre la esclavitud. El sufragio estaba inicialmente muy limitado a los propietarios varones blancos, pero se producían discusiones acerca de la expansión de los derechos del voto y acerca de la igualdad. En España, este periodo estuvo marcado por una inestabilidad política con guerras y conflictos. Las ideas liberales ganaban fuerza, pero las luchas internas y la intervención extranjera afectaron a la estabilidad política. Vale, ahora vamos a hablar de la segunda mitad. En Inglaterra, la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por un progreso industrial continuo y una mayor conciencia social. El movimiento sufragista comenzó a tomar forma, especialmente en la década de 1860. Las mujeres lideradas por figuras como Millicent Fevret y Emmeline Pankhurst comenzaron a abogar por el derecho al voto. En Estados Unidos, sobre esta época vivió la Guerra Civil de 1861 a 1865, seguida por la Reconstrucción. Los debates sobre los derechos civiles, incluido el sufragio, se intensificaron. El movimiento feminista ganó impulso y surgieron líderes como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton. En España, a mediados del siglo XIX, España experimentó una gran serie de cambios políticos, incluida la Revolución de 1868, que llevó a la instauración de un gobierno provisional. Sin embargo, la inestabilidad política continuó, todo esto siendo un gran desafío. La situación en Inglaterra en el último tercio del siglo XIX, el movimiento sufragista en Inglaterra se intensificó en el último tercio del siglo XIX con acciones más directas y campañas por el derecho al voto de las mujeres. Las suffragettes, lideradas por Emmeline Pankhurst, lucharon valientemente por la igualdad de derechos políticos. Estados Unidos, en Estados Unidos la lucha por el sufragio femenino continuó con fuerza en la enmienda 19 de la Constitución, que otorgó el derecho al voto de las mujeres y se ratificó en 1920. En España el sufragismo estaba menos desarrollado en comparación con otros países europeos. El acceso de las mujeres al voto se logró más tarde que en todos los otros países. Vale, ahora vamos a hablar acerca del feminismo. Os preguntaréis, ¿qué es el feminismo? Pues el feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los aspectos de la vida. Su objetivo principal es cuestionar y superar las desigualdades de género arraigadas por las estructuras sociales, políticas y en gran parte económicas. El feminismo aborda una amplia gama de temas, incluyendo derechos civiles, laborales, reproductivos y culturales. Las razones detrás del surgimiento del feminismo son multifacéticas y han evolucionado a lo largo de la historia. Y hablando de feminismo, ¿por qué surgió el feminismo? Pues esto es muy fácil. Como principal causa podemos ver la desigualdad de género histórica. A lo largo de la historia las mujeres han enfrentado discriminación e igualdad sistemática en comparación con los hombres, desde la falta de derechos legales y políticos hasta la discriminación en el ámbito laboral. Las mujeres han buscado obviamente igualdad y justicia. Como segunda causa podemos ver los movimientos de derechos civiles y sociales. Durante los siglos XVIII y XIX, los movimientos de derechos civiles y sociales plantearon cuestiones fundamentales sobre la igualdad y derechos individuales. Esto influyó en la conciencia social y contribuyó a la emergencia del feminismo. También podemos tomar como causa la oposición al patriarcado. El feminismo surge como respuesta al patriarcado, un sistema social en el que el poder y la autoridad están
predominantemente en manos de los hombres. Las feministas cuestionan las estructuras patriarcales y buscan redistribuir el poder de manera equitativa. Como otra causa podemos ver el acceso limitado a la educación y al empleo. A lo largo de toda la historia, a las mujeres se les ha negado el acceso a la educación y se les ha limitado la participación en ciertos campos laborales. El feminismo aboga por la igualdad de oportunidades educativas y laborales. Pero claro, esto no se queda aquí. También, 1. La violencia de género. La violencia contra las mujeres, incluyendo el acoso sexual y la violencia doméstica, ha sido un gran problema persistente. El feminismo trabaja para poder erradicar la violencia de género y crear sociedades más seguras y justas. También, como hemos hablado de los derechos reproductivos, es la gran lucha por el control sobre el propio cuerpo, incluido el derecho al aborto y la planificación familiar. Ha sido un componente importante en el feminismo. Las mujeres buscan su autonomía y toma de decisiones sobre sus cuerpos y vidas. También un gran cambio en las estructuras familiares y laborales. A medida que las estructuras han evolucionado, las mujeres han buscado un equilibrio más justo entre el trabajo remunerado y las responsabilidades domésticas. Ahora vamos a hablar de feministas muy importantes. Para empezar tenemos a Simone de Beauvoir, de 1908 a 1986, que fue una filósofa y escritora francesa, la cual fue una figura clave en el pensamiento feminista del siglo XX. Con su obra El segundo sexo, en 1949, es considerada un texto seminal en la teoría feminista y aborda temas como la opresión de las mujeres y la construcción social de género. Luego tenemos a Elizabeth Cady, como podemos ver por ahí, de 1815 a 1902. Fue una figura central en el movimiento sufragista de Estados Unidos. Stanton fue coordinadora de la Convención Escena Falls en 1848, en la cual se redactó la Declaración de Sentimientos que llamaba a la igualdad de derechos para las mujeres, incluido el derecho al voto. Y luego aquí podemos observar a Alice Paul, de 1885 a 1977. Paul fue una sufragista y activista estadounidense que desempeñó un papel crucial en la campaña para la ratificación de la 19ª enmienda, la cual Paul fundó el Partido Nacional de la Mujer y fue una gran defensora incansable de los derechos de las mujeres. Hablemos del liberalismo. En el contexto del liberalismo del siglo XIX, las ideas sobre las mujeres estaban influenciadas por la Ilustración y variaban en cuanto a derechos y participación. Rousseau, ilustrado en el siglo XVIII, consideraba que las mujeres como educadoras del hogar y no abogaba por su participación política. En el siglo XIX, el liberalismo evolucionó. Algunos abogaron por los derechos y educación para las mujeres. No obstante, estas ideas no fueron uniformemente aceptadas y persistían roles tradicionales de género. El Código Civil Napoleónico de 1804 reflejaba estas ideas de Rousseau, estableciendo la inferioridad legal de las mujeres, aunque el liberalismo del siglo XIX propugnaba ciertos derechos, como la igualdad de género, que no fue central, y las mujeres continuaron enfrentándose a limitaciones legales y sociales. En Emilio, Rousseau dijo que las mujeres deberían ocuparse principalmente de la casa y de ser madres. Esta idea influyó como la sociedad veía a las mujeres, poniéndolas en un lugar secundario. También afectó a las leyes, como el Código Civil Napoleónico, que mantuvieron la desigualdad de género, dando más derechos a los hombres y limitando la libertad individual. Muchas corrientes de pensamiento liberal de esa época perpetuaron roles de género tradicionales. Rousseau y otros pensadores influyentes, como se mencionó anteriormente, mantenían opiniones que relegaban a las mujeres a roles domésticos y limitaban su participación en la esfera pública. El término de legislación, como el Código Civil Napoleónico, basado en principios liberales, se reflejaba como una concepción legal que mantenía a las mujeres en un estatus subordinado. A pesar de las aspiraciones liberales de libertad, la aplicación práctica de estos principios no siempre se extendía a la igualdad y la libertad de las mujeres de manera... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de puntos clave e importantes, sobre todo de mujeres que han sido realmente importantes en estos temas. Primero tenemos a Emma Goldman, de 1869 a 1940. Fue una destacada anarquista y feminista. Goldman abogó por la libertad individual, la emancipación de las mujeres y la abolición de las estructuras opresivas. Con su libro La tragedia de la emancipación femenina, que es una obra muy influyente en la que discute el papel de las mujeres en la sociedad y que aboga por su liberación.
Voltaire de Cleyre, de 1866 a 1912, fue una gran anarquista y feminista individualista. De Cleyre, fue conocida por su defensa de la libertad individual y la igualdad de género. Escribió acerca de la opresión de las mujeres y abogó por su autonomía. Lucía Sánchez Saoir, de 1895 a 1970, fue una anarquista y feminista española, en la cual fue parte de su movimiento anarquista en España durante la Guerra Civil y fundó la revista Mujeres Libres, que abogaba por la liberación de las mujeres y su participación en todos los aspectos de la vida. Mujeres Libres fue una organización anarquista que fue fundada durante la Guerra Civil Española, que buscaba la emancipación de las mujeres y su participación activa en la sociedad. Defendían la igualdad de género y la revolución social. Ahora, para ponernos más en contexto, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en el movimiento feminista y en la percepción de los roles en muchas partes del mundo, y aquí hay algunos aspectos clave de la relación entre la Primera Guerra Mundial y el feminismo. Como primer punto, la participación en la fuerza laboral. Con la movilización masiva de hombres para el frente de batalla, las mujeres de muchos países asumieron roles en la fuerza laboral, que previamente se consideraban exclusivamente para los hombres. Esta experiencia lo que hizo fue transformó las percepciones sobre las capacidades y las habilidades de las mujeres y contribuyó a la lucha por sus derechos laborales y políticos. Otro punto muy destacable es el activismo sufragista. Durante la guerra, muchas mujeres participaron activamente en el esfuerzo de guerra y argumentaron que, habiendo demostrado su valía en diversas funciones, merecían el derecho al voto. Este activismo sufragista fue un componente clave en la obtención del sufragio femenino en varias naciones después de la guerra. Cambio de roles y actitudes. La guerra también provocó un cambio en las actitudes hacia los roles de género, la contribución de las mujeres a la sociedad y la economía durante el conflicto de género, que supuso un cuestionamiento de las expectativas tradicionales sobre las mujeres, impulsando la idea de que deberían de tener un papel más activo en la sociedad pública. Para terminar, tenemos el Tratado de Versalles y Derechos de las Mujeres, de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Incluyó disposiciones sobre derechos y justicia social, aunque no abordó específicamente los derechos de las mujeres. Sentó las bases para las discusiones sobre igualdad y justicia, influyendo en el activismo feminista posterior. Aquí podemos ver la bibliografía y de todos los enlaces de los que he sacado la información. Y muchas gracias. Adiós.